Indagamos sobre los efectos del agua contaminada en las plantas. ¿Qué aprenderemos? A realizar indagaciones que nos permitan plantear preguntas y posibles respuestas considerando los factores que intervienen. Asimismo, establecer procedimientos para obtener datos, y analizar y elaborar conclusiones con base en conocimientos científicos sobre cómo influye el agua contaminada en el crecimiento de una planta. ¿Qué proceso seguiremos para indagar? Primero, problematizar situaciones. Segundo, diseñar estrategias para hacer la indagación. Tercero, generar y registrar datos e información. Cuarto, analizar los datos e información. Quinto, evaluar y comunicar el proceso y los resultados de la indagación. Uno de los factores que puede alterar el ecosistema es la contaminación del agua, porque el agua es esencial para la presencia de vida sobre la Tierra. No habría vida sin agua. Todos los organismos están formados por agua. Algunos viven en el agua, como la rana gigante del lago Titicaca, y otros la beben. No obstante, las plantas y los animales requieren del agua para poder vivir. Si el agua contiene sustancias tóxicas, como arsénico, plomo, mercurio, fluoruros o microorganismos peligrosos, los animales y las plantas, al consumirla, pueden tener dificultades en su desarrollo e incluso morir. ¿Por qué ocurre este proceso? ¿Cómo el agua contaminada afecta a las plantas? Debemos trasladar este fenómeno que ha ocurrido en el lago Titicaca al contexto de nuestra casa para poder experimentar controladamente y tener resultados más exactos en las investigaciones. Ahora iniciarás tu indagación. Te invitamos a leer atentamente toda la secuencia y a responder las preguntas. Ante cualquier duda que tengas, solicita el apoyo de tu profesora o profesor. Problematizamos situaciones. Para plantear una pregunta que permita realizar la indagación, también debemos considerar que permita manipular o modificar algún elemento o factor en el experimento. ¿Qué factores, variables independientes, influyen en el crecimiento de las raíces de la cebolla? Variable dependiente. Elabora una lista de por lo menos 5 factores que consideres que influirán en el crecimiento de las raíces. Te dejamos 2 factores de ejemplo y te invitamos a completar. Dato importante. Variable independiente. Es la variable que manipulamos, causa, para determinar su relación o efecto con el fenómeno o los fenómenos observados. Variable dependiente. Es la variable efecto que medimos para determinar el efecto de la variable independiente o variable causa. Variables intervinientes. Son aquellos factores o agentes que pueden afectar la variable dependiente. Es necesario identificarlas y controlar sus efectos. Ahora que tenemos las variables que influyen en el crecimiento de las raíces de la cebolla, podemos plantear una pregunta para indagar sobre la relación entre alguna de las variables independientes y el crecimiento de las raíces de la cebolla. Plantea 3 posibles preguntas de indagación para este fenómeno. Para ello, te dejamos 2 como ejemplo y te invitamos a completar. Ahora que ya definimos un problema o pregunta de indagación, necesitamos formular una hipótesis de trabajo. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de indagación y es la que guiará nuestra indagación. Supongamos que la pregunta de indagación es la siguiente: ¿cómo el tipo de agua afecta el crecimiento de las raíces de la cebolla? ¿Qué ideas o sospechas tienes al respecto? ¿Crees que el tipo de agua influirá en el crecimiento de las raíces? ¿Crees que cuanto más limpia sea el tipo de agua crecerán más las raíces o crees lo contrario? La variable independiente es el tipo de agua. La variable dependiente es el crecimiento de las raíces de la cebolla. Con base en tus conocimientos previos y la definición de contaminación, formula una hipótesis científica coherente con la pregunta. Diseñamos estrategias para la indagación. Consiste en establecer los métodos o procedimientos que permitan la acción de la variable independiente sobre la dependiente, así como controlar las intervinientes.
Es importante que tengas en claro los datos que vas a necesitar y de dónde los vas a obtener. Especifica los instrumentos y materiales necesarios, cuáles tienes a tu disposición, sustancias, equipos de medición, y cuáles debes conseguir para poner a prueba la hipótesis de trabajo, así como tomar las medidas de seguridad correspondientes. Para definir el método que utilizaremos para manipular la variable independiente, te invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué volumen de cada tipo de agua utilizaremos para este experimento? ¿Por qué? Decide por un volumen pequeño de agua que te permita demostrar tu experimentación. Pueden ser unos 200 mililitros. ¿Qué tipos de agua utilizaremos? Puedes utilizar agua de charco, agua mineral, agua potable u otra que consideres necesaria. ¿Qué instrumentos necesitaremos para medir las cantidades de agua? Una jarra medidora de volumen, una jeringa sin aguja de 10 mililitros, etc. ¿Cómo verificaremos el crecimiento de las raíces de las cebollas? Compararemos el crecimiento de las raíces en el agua mineral, agua potable y de charco. ¿Cómo mediremos el crecimiento de las raíces de las cebollas? Mediremos cada una de las raíces de la cebolla con una regla. ¿Qué instrumentos requerimos para hacer esta medida? Los instrumentos son la jarra medidora y la regla. Explicamos la manera de controlar las variables intervinientes, es decir, cómo nos aseguraremos de que no cambien durante el experimento, por ejemplo, exposición a la luz solar, el tamaño de las cebollas, etc. Debe haber la misma cantidad de agua, el mismo peso o tamaño de las cebollas, ubicarlas en el mismo lugar, medir el tamaño de las raíces a una hora determinada, entre otros aspectos. Ahora, una vez que hayas respondido las preguntas, continúa con lo siguiente. Vuelve a leer la pregunta de indagación, la hipótesis que has planteado y las variables identificadas. Copia la información en el siguiente recuadro. Puedes utilizar, como tipo de agua, agua de charco, agua mineral, agua potable, etc. Cebollas del mismo tamaño en cada vaso o frasco con cada tipo de agua. La parte de las raíces debe quedar para el lado del agua. Los vasos o frascos con las cebollas deben estar ubicados en un lugar visible durante 3 días o más. Ahora, te invitamos a realizar las siguientes actividades. 1. Propón procedimientos para comprobar o refutar tu hipótesis en 6 pasos. 2. Elabora una lista de los materiales e instrumentos que utilizarás y considera el tiempo que requerirás para realizar esta experiencia. 3. Elabora una lista de medidas de seguridad que debes tomar en cuenta en esta experiencia. Realiza el experimento. Generamos datos e información. Generar datos consiste en obtener y organizar los datos tanto cualitativos como cuantitativos. Luego, examinarlos y comparar los resultados obtenidos con datos publicados en los libros. Por consiguiente, debemos analizar los datos y representar la información en tablas o gráficos para ilustrar y resumir los descubrimientos. El análisis debe centrarse en el uso de datos para responder la pregunta de investigación. Organizamos los datos en una tabla como esta, y especificamos las variables y sus unidades. La cantidad de filas es referencial, dependerá de la cantidad de días que propongamos para observar. Representamos los datos obtenidos en un gráfico para ilustrar o resumir los descubrimientos. En esta gráfica, debemos consignar las escalas y unidades de medida de acuerdo a las variables de indagación. Podemos utilizar un papel cuadriculado para la gráfica. Analizamos datos e información. Implica interpretar los datos cualitativos y cuantitativos con la intención de contrastarlos con la hipótesis e información relacionada con el problema. Luego de todo el análisis, debemos emitir la conclusión que valide, refute o precise la hipótesis. Responde. A. Según la tabla de datos que relaciona las variables dependiente e independiente, o en la gráfica, ¿hay una clara o evidente tendencia de comportamiento entre ellas? B. ¿Es posible afirmar que en el agua de charco no crecen las raíces de la cebolla, o es todo lo contrario? C. ¿Sería posible afirmar que el agua contaminada influye en el crecimiento de las raíces de las plantas?
D. Si lo contrastamos con la información de equilibrio en el ecosistema del recurso 5, los resultados son coherentes con esta descripción. ¿Por qué? Revisa las descripciones de la página 3 del recurso 3. E. ¿Podríamos afirmar que la hipótesis ha sido validada? F. Escribimos una conclusión basada en el análisis de los datos de la indagación con respecto a la hipótesis y al problema planteado. Evaluamos y comunicamos nuestra indagación. Implica identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos logrados, así como evaluar los alcances y la validez de la conclusión. Responde. ¿Los datos obtenidos son suficientemente confiables? ¿Qué dificultades se presentaron durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación se podrían mejorar? ¿Qué alcance tiene la conclusión? ¿En qué otras situaciones del entorno pueden aplicarse? Elaboramos un reporte de indagación.